¿Quién es José María Pérez? Pues muy buenos días a todos. Un placer compartir esta jornada con todos ustedes. Agradecer a los organizadores, a APD y a EFE Iniciativas, pues haber contado con la presencia del CEDETI en este acto. Y gracias también pues a todos ustedes por su asistencia. Con respecto a mi experiencia profesional, comentarles pues que se inicia pues ya durante la carrera con un trabajo como adjunto al jefe de instalaciones en la empresa Dragados. Una vez finalicé mis estudios, pasé a la Empresa Nacional del Uranio, donde realicé tareas de diseño del elemento combustible nuclear, de resortes y cabezales, y análisis de combustible irradiado. Y de ahí di un salto a una multinacional, a Holcim, donde estuve trabajando como ingeniero de proyectos. Tuve la suerte pues, de participar en proyectos punteros en aquel momento, como fueron pues, la alimentación de neumáticos a horno de clinker para valorización energética. También he tenido la posibilidad de participar en varios proyectos de investigación en la universidad. He sido profesor asociado en el área de ingeniería mecánica y quizá pues esta doble visión del mundo de la empresa y el mundo de la investigación pues fue la que me permitió en 2001 optar a una plaza como técnico evaluador en CEDETI. Allí estuve durante 12 años evaluando proyectos desde pues, Neotex a proyectos individuales, proyectos en colaboración. Recuerdo especialmente pues, los proyectos del programa CENIT, proyectos entre 15 y 40 millones de euros. Y actualmente soy el jefe del Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital. Dentro de la Dirección de Promoción realizo labores de representación institucional, coordinación de la promoción y asesoramiento a empresas. Y quizá pues, comentar un poco pues, mi objetivo dentro de CEDETI, que no es otro que seguir acompañando a las empresas en su estrategia de I+D+I. Queremos que las empresas incrementen su competitividad en base a incrementar su nivel tecnológico, porque estamos convencidos que esto redunda al final en la generación de empleo de calidad, en la generación de riqueza y, en definitiva, en un mayor bienestar de la sociedad. No me he acordado de comentaros también, tenemos slido.com o sli.do con el hashtag Innovar es ahorrar para que podáis ir haciendo las preguntas pertinentes a cada uno de los ponentes y las iremos poniendo según vaya surgiendo o si no al final de la entrevista. Vamos a hablar de ayudas, de CEDETI, de nuevas líneas, de novedades que podamos conocer. Alguna a lo mejor nos aplica también a la Comunidad Valenciana, pero antes de nada, hace apenas unas semanas CEDETI celebró los 40 años de su fundación. ¿Qué valoración hacéis del trabajo de CEDETI durante todos estos años? Efectivamente, el CEDETI se crea allá por 1977 a partir de unos fondos del Banco Mundial y bajo unas directrices del MIT. A día de hoy dependemos orgánicamente, como la mayoría de ustedes sabrán, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El secretario general de Ciencia e Innovación, Juan María Vázquez, es nuestro presidente. Y comentarles, pues quizá también la Ley de la Ciencia de 2011, que establece al CEDETI como el agente financiador de la innovación empresarial. Este es un hito reseñable. Entonces, pues efectivamente son ya pues, más de 40 años financiando la I+D+I empresarial. Podemos hablar de más de 12.000 empresas financiadas, más de 23.000 millones de euros movilizados, en torno a 15.000 en ayudas directas y 9.000 provenientes de retornos de programa Marco. A día de hoy, pues somos la principal entidad financiadora de la I+D+I empresarial, la principal entidad pública también aportando crédito al sector privado, con lo cual pues, mi valoración de este periodo es bastante positiva. No obstante, pues, creo que hay margen de mejora, creo que hay todavía pues, camino por recorrer.
Sobre todo, pues a mí personalmente me gustaría un CDTI todavía pues, más ágil, más flexible y más cercano a las empresas. Sobre el margen de mejora que comentas, yo creo que los datos que nos marca el tanto por ciento de dedicación de I+D+I respecto al Producto Interior Bruto son claros. Tenemos un objetivo en España de llegar al 2%, lo hemos comentado antes en la mesa anterior, el 2% en 2020. Hoy por hoy, en 2016, según las últimas encuestas del INE, estamos en el 1,19%. De ello, de este 1,19%, un 0,64% representa una inversión empresarial, es decir, el restante es inversión pública o de los organismos de investigación pública de España. La media de la Unión Europea de inversión empresarial está sobre el 1,3%, es decir, estamos por debajo de la media de la Unión Europea en tanto por ciento global de I+D respecto al PIB y también en tanto por ciento de inversión en I+D por parte de las empresas respecto a la media europea. ¿Crees realmente que el sistema de financiación hacia los proyectos de I+D+I empresariales está funcionando en España? Yo creo que hay que partir de un hecho, y es que las ayudas a la I+D+I responden a un fallo de mercado. Entonces, en un momento como el actual, el apoyo público a la I+D resulta fundamental, especialmente si en verdad aspiramos a ese cambio de modelo, a ese 20% de PIB industrial en 2020 o a ese 30% en 2030, ¿no? Y en este sentido puedo comentarles que también salimos de una etapa pues, muy crítica. Les puedo dar datos del Instituto Nacional de Estadística y les puedo comentar que en este periodo de crisis el 60% de las empresas que se declaraban innovadoras han desaparecido. Hemos pasado de 42.000 a 15.000. También se ha reducido el número de empresas que hacen I+D. Hemos pasado de 12.000 a 7.000. Claro, esta disminución en el número de empresas repercute en esta cifra que me comentabas. Pero también desde CDTI pensamos que no es un problema tampoco de aportar más fondos públicos, sino quizá de idear fórmulas imaginativas que sean capaces de arrastrar el capital privado, ir hacia modelos de corresponsabilidad o coinversión. También no es desdeñable en absoluto pues, la idiosincrasia de la economía española. Hay que tener en cuenta, y también pues son datos que están ahí, son datos de Eurostat. En el caso español, más del 50% del esfuerzo en I+D lo soportan las pymes. Claro, esto es impensable. En un país como Japón pues es el 7%, en Alemania es un 11%, en Estados Unidos un 17%. Y podríamos decir, pues bien por las pymes, hacen bien su trabajo. Efectivamente, pero al final, en el caso de las pymes, es un caso con limitaciones, muchas veces financieras, que hacen que la suma de muchos pocos pues siga siendo poco. Por otro lado, también las grandes empresas en España hacen un esfuerzo en I+D del orden de 2,5 veces inferior a la media de los países de nuestro entorno. Un país como Irlanda tiene unas grandes empresas que hacen un esfuerzo en I+D un 40% mayor que las grandes empresas españolas. Entonces, ¿crees que es un problema de cultura de innovación empresarial en España? Efectivamente. ¿Y no sería tal vez adecuado ayudas, ya sea en especie o a través de servicios o de propias convocatorias, para fomentar mayor cultura de innovación en las empresas? Estoy convencido de ello. De hecho, soy de los que piensan que hay que innovar y hay que comunicar también. Estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la comunicación. Pero también, además de sensibilizar, creo que hacen falta medidas concretas. Y pienso, por ejemplo, pues en medidas que permitan a las empresas
ahondar y dominar el autodiagnóstico, por ejemplo, para detectar pues, sus problemas de competitividad en producto o en proceso. O, por poner otro ejemplo, pues la medida de la Dirección General de Industria y de la PYME, Activa 4.0, ¿no? Este coaching para las pymes, para ayudarles de forma cercana en sus procesos de transformación digital. Pero no solamente para las pymes, sino también para las grandes empresas, ¿no? Decías que están 2,5 o 2 veces y media las grandes empresas por debajo de la media de la Unión Europea. Con la importancia que tiene el efecto tractor de las grandes empresas en la economía de un país. En la mesa anterior también ha surgido el decálogo de propuestas de la COE hacia las administraciones públicas en materia de I+D+I. Y se comentaba, yo creo que la principal era la necesidad de un pacto de Estado hacia la I+D+I, es decir, una estabilidad presupuestaria y de políticas hacia la I+D+I que no dependan de los vaivenes de los gobiernos o de los colores de los partidos políticos. Hace relativamente poco se publicó el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el periodo del 17 al 20, es decir, en pleno 18 se publica un plan 17-20 y tenemos que el plan anual de ayudas del Ministerio de Economía se publica normalmente a mediados de año de ese año concreto, es decir, puede haber la sensación, tal vez CEDETI no sea representativo de esta falta de estabilidad o esta falta de previsión, porque sí que es verdad que vosotros lo prevéis con mayor antelación que otras administraciones, pero sí que yo creo que es una crítica compartida desde la propia administración, desde el mundo empresarial y desde el mundo de la academia, en que no hay un pacto de Estado hacia la I+D+I. No sé cómo valoráis la posibilidad o qué esfuerzos podéis hacer o estáis haciendo desde el CEDETI para realmente comprometernos todos a tener un marco, como está en Europa, que lo miramos a 7 años vista, un marco hacia la I+D+I en España más estable. Yo creo que esta petición es totalmente razonable y justa. Ahora bien, nosotros pues, luchamos desde nuestra parcela y en este sentido pues, queremos de alguna forma que las empresas puedan prever con la máxima certeza pues, convocatorias que vamos a tener, fechas y en la medida de lo posible, y lo comentaba antes, flexibilizarlo todo. En ese sentido, pues este año vamos a dar un gran paso, por ejemplo, con el instrumento 100. Vamos a pasar pues, de una convocatoria cerrada a una convocatoria abierta durante todo el año, con 2 cortes de evaluación. Una de las preguntas que he visto también sobre el 100 es cuándo saldrá la convocatoria 100, es decir, se había hablado, se había comentado de los 2 cortes durante el año, ¿no? Uno antes de verano y otro tras verano, pero no sabemos cuándo se va a publicar, si ya está en borrador, si ya está pasado por jurídico, ¿cómo está el 100? ¿Se varía? Pues está a punto de salir. De hecho, les puedo anticipar la fecha de apertura. Será el 3 de mayo y, como digo, pues será una convocatoria abierta. Tendremos la evaluación en el mes de septiembre, con lo cual aquellas empresas que opten a este instrumento pues habrán de presentar sus propuestas como muy tarde pues a mediados de julio. ¿Por qué? Porque también pues, hay un plazo de subsanación y puede ser pues, que le falte algún pequeño detalle. En el plan estatal que comentábamos antes, 2017-2020, y también en la jornada de los 40 años de CEDETI, ya se anunciaron ciertas novedades de CEDETI para este periodo, al menos 2018 y 2019-2020. ¿Nos puedes concretar un poco más estas nuevas novedades, estas nuevas líneas que pueda haber, proof of concepts o nuevas líneas de innovación, etcétera? Efectivamente, son instrumentos, una prueba de concepto, el tema de los proyectos de la red Cervera, que posiblemente vean la luz a lo largo del año, pero aún pues, están en fase muy embrionaria, por lo cual pues, yo prefiero hablar de realidades, de esas modificaciones, esas mejoras que hemos hecho, por ejemplo, en los proyectos de I+D. Como sabéis, pues hemos incrementado la cobertura en los proyectos de zonas en los que no había disponibilidad FEDER. Hemos pasado del 75% de cobertura de financiación al 85%. También
hemos incrementado el anticipo, hemos pasado de un 25 a un 35%, y también hemos flexibilizado el periodo de amortización, de forma que sean las empresas las que puedan elegir si optan por 7 años de periodo de amortización o por 10. ¿Por qué viene motivado esto? Por aquellas empresas a las que pedimos condiciones y tienen problemas para conseguir un aval a largo plazo. También hemos modificado algunas condiciones del programa 100. Les afectan el incremento de cobertura y el incremento de anticipo, pero también hemos bajado el umbral de presupuesto mínimo a 175.000 euros y hemos habilitado también un mecanismo por el cual, si alguna de las empresas del consorcio se cae, bien sea en el proceso de firma o en el proceso de ejecución, y el resto de las empresas se hace cargo de esas tareas, pues el proyecto pueda seguir adelante sin más. Y luego, pues quizá comentar que tenemos ya publicada una convocatoria Interconecta, que se abre precisamente el 3 de mayo y estará abierta hasta el 5 de junio, una convocatoria InnoGlobal también para proyectos internacionales que hayan obtenido el sello o estén en condiciones de obtenerlo antes del 25 de mayo y que estará abierta también entre el 7 de mayo y el 5 de junio. Y por último, también adelantarles que en breve vamos a mejorar también las condiciones de nuestros instrumentos para el apoyo a la innovación. Les vamos a meter un tramo no reembolsable. Ya no solo vamos a hablar de crédito, vamos a hablar también de un pequeño tramo no reembolsable. ¿Para todas las zonas o para algunas zonas? Para todas las zonas. Muy buena noticia, muy buena noticia. Hablando de Interconecta. Podrá llegar en algún caso hasta el 10%, eso sí, en zonas con disponibilidad FEDER, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Muy buena noticia, esto me lo apunto. Sobre Interconecta, yo creo que es la gran convocatoria pluriregional que hay hoy por hoy en España. Ciertas autonomías se puede presentar. Sí que es verdad que según el año, según la convocatoria, van entrando alguna comunidad autónoma. Se hablaba que, no en esta convocatoria del 18, pero sí en 19, pudiera estar la Comunidad Valenciana en Interconecta de 2019. No sé si tenemos más datos sobre, o más seguridad de si podrá entrar o no en 19, y también cuál es el criterio para que vayan entrando y saliendo estas comunidades en el programa FEDER Interconecta. Pues efectivamente la Comunidad Valenciana participará en la convocatoria Interconecta junto con Galicia de 2019, y el criterio pues atiende fundamentalmente a dos temas, ¿no? Por un lado, la disponibilidad de fondo FEDER, y por otro lado, los acuerdos que CEDETI mantiene con las comunidades autónomas. Y dentro de pues, esta coordinación pues, se decide pues, qué comunidades participan. Hablando de FEDER, el FEDER que tenemos actualmente es 2014-2020. Hay algunas comunidades autónomas que del programa operativo CRIN de crecimiento inteligente ya no tienen dotación, pero a nivel general, ¿cómo tenemos la caja? ¿De llena o vacía? Pues comentarles que CEDETI tiene una asignación FEDER de más de 860 millones de euros y que a día de hoy pues, tenemos una ejecución que supera ya el 55%. Si bien pues, es muy diferente dependiendo de las comunidades de las que hablemos. Hay comunidades que ya agotaron pues, hace tiempo este fondo, como son pues, la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Aragón, Navarra, Asturias, Santander. Existen, sin embargo, pues, otras regiones con una gran disponibilidad FEDER, como es el caso de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León. También tenemos Murcia, y luego tenemos otras regiones como pueden ser pues, la Rioja y Galicia, con un grado de ejecución pues, ya muy elevado, pero que todavía siguen teniendo disponibilidad. Uno de los hándicaps que las empresas encuentran con CEDETI es la posibilidad, en función de la solvencia financiera que tengan, les puedan solicitar garantías, avales bancarios
para cubrir con la ayuda otorgada. ¿Qué tanto por ciento de proyectos hoy por hoy están demandando o se están demandando garantías? A día de hoy podemos hablar de un porcentaje en torno al 30%. Hay que comentar que durante el periodo de crisis este porcentaje llegó al 50%. También comentarles que el CEDETI a priori no pide garantías sobre sus ayudas, si bien vamos a hacer una evaluación económico-financiera del proyecto y fruto de esta evaluación pues es posible que se pida algún tipo de garantía. Vamos a comprobar pues, si la empresa tiene disponibilidad de fondos propios para cubrir al menos un 30% del presupuesto del proyecto. ¿Por qué? Porque queremos que exista cierta simetría entre tamaño proyecto y tamaño empresa. En caso contrario, les pediremos una ampliación de capital. También vamos a analizar los ratios de solvencia de cara a garantizar la devolución del préstamo. Y en el caso de que no sean satisfactorios, pues podremos pedirle pues, algún tipo de garantía o aval. También comentarles que en este sentido pues, hemos intentado poner en marcha medidas para solventar este hándicap. Y, por ejemplo, pues se han puesto en marcha la cascada de afianzamientos, FEI, Fondo Europeo de Inversiones, CERSA, Compañía Española de Reafianzamiento, SGR, Sociedades de Garantías Recíprocas. Y decirles que está funcionando pues, bastante bien. Si bien pues, no por el hecho de tener un proyecto CEDETI aprobado, la SGR automáticamente pues, va a dar su aval. Comentarles que hasta incluso llegamos a plantear en Bruselas un fondo de garantías, medida que se nos denegó con la siguiente motivación, y es que pues, no podemos ser de alguna forma juez y parte. Y también hemos puesto en marcha otra medida de minoración de las garantías para proyectos que nosotros llamamos excelentes, proyectos que han tenido una nota igual o superior a 7,5 puntos en zonas no FEDER y a 6,5 en zona FEDER, de la cual pues ya se han beneficiado en este último año 86 empresas y ha supuesto pues 25 millones de exención. Esta exención llega al 75% de las garantías y es de hasta medio millón de euros para pequeña y hasta 1 millón de euros para medianas. Comentabas un 30% de empresas que se les piden garantías. ¿Hay algún sector concreto donde ese porcentaje sea mucho mayor, la incidencia de las garantías sea mucho mayor? Pues especialmente el sector TIC. El sector TIC es un sector al que le afectan especialmente el tema de las garantías. También, bueno, pues está la opción de acudir a instrumentos en los que la ayuda es íntegramente en subvención y, por tanto, pues no se piden garantías, como pueda ser Interconecta, programa Eurostars o programa Marco. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que nos hace el público, que creo que habrá bastantes, pero antes una última pregunta que te quería lanzar. ¿Llegaremos al 2% de dedicación de I+D respecto al PIB en 2020 en España? Yo quiero ser optimista, pero el plazo es demasiado corto para llegar al 2%. Y yo creo que dependerá en gran medida de que seamos capaces pues, de desarrollar e implantar medidas que permitan la transformación pues, de este sector productivo que tenemos en España, pues muy centrado en el sector servicios, poco innovador, hacia un tejido pues, más tecnológico y que apueste más por la I+D. ¿A cuánto nos quedaremos? ¿Te atreves a vaticinar a cuánto nos quedaremos en 2020? Pues en torno al 1,5%, seguramente. 1,5%. Pues damos paso a las preguntas del público. La primera de todas, informe motivado CEDETI, ¿qué garantía fiscal ofrece? Eso también va un poco a colación lo que se ha comentado en primera mesa, que CEDETI, o al menos está encima de la mesa, la posibilidad de que CEDETI no solamente hiciera o emitiera informes motivados ex ante, sino también ex post. ¿Qué garantía fiscal ofrece un informe motivado de CEDETI?
El informe motivado CEDETI, como algunos de ustedes sabrán, es vinculante en cuanto a la calificación del gasto. Si a esto le añadimos pues, las certificaciones de gasto que pues, también otorga el CEDETI, el grado de seguridad en la desgravación no cabe duda que es muy alto, pero en cuanto al montante de la desgravación, la última palabra la tiene Hacienda. Hemos comentado un poco esta pregunta, pero va enfocada sobre todo al tramo no reembolsable. Dice, ¿qué fondo tecnológico para la Comunidad Valenciana, queda fondo tecnológico para la Comunidad Valenciana y así optar a mayor tramo no reembolsable? Entiendo que esto afecta más a las grandes empresas porque la PYME ya tiene un 30% de tramo no reembolsable, ¿no? Estaríamos muy equiparados. Comentabas, hay fondo FEDER aún en Comunidad Valenciana que vosotros estáis gestionando. Hay mucho fondo FEDER en la Comunidad Valenciana. Nos queda casi otro 50% respecto a la cantidad inicial disponible. Dice la siguiente, ¿puedo recibir una ayuda del CEDETI por un proyecto ya financiado por IBACE? Pues depende. Hay unos máximos de intensidad de ayuda establecidos en el marco comunitario y si se respetan esos máximos, por supuesto que es posible la cofinanciación. Pero hay otra restricción y es el origen de fondos. Si IBACE financia con fondo FEDER y CEDETI financia con fondo FEDER, no se puede cofinanciar. Si hay dos orígenes de financiación con el mismo origen de fondos, no es posible la cofinanciación. La siguiente comenta, ¿por qué piden 3 ofertas de distintos proveedores si estoy haciendo un proyecto con la universidad? Ya, esto lo comentábamos antes en la pausa del café. Claro, este no es un tema CEDETI y como comentábamos precisamente hace unos minutos, es un tema de ley de subvenciones que, bueno, pues desde CEDETI pensamos que se aplica la ley tal cual, pero no es lo mismo una ley de contratos que una ley de subvenciones pues para la I+D+I. En este caso pues es muy complicado aplicarlo esto, ¿eh? La siguiente pregunta dice, ¿las convocatorias de ayudas a fondo perdido como Interconecta, Neotec, 100, emiten informe motivado para calificar el proyecto como I+D? En el caso de 100, Interconecta sí, porque hablamos de proyectos de I+D. En el caso de Neotec no. ¿Y por qué no? Porque en el caso del instrumento Neotec apoyamos un proyecto de empresa, no un proyecto de I+D exactamente. Lo que sí que es verdad comentar es que las 3 ayudas permiten a la PYME poder solicitar el sello de PYME innovadora, porque ambas ayudas, o las 3 ayudas, están dentro del plan estatal. Efectivamente, porque también en el caso de Neotec hablamos de una empresa de base tecnológica. Y después yo creo que hay más preguntas, pero no sé si las podemos ir eliminando las que hemos contestado para que no nos quede ninguna en el tintero. Veo una que dice, ¿por qué se retrasan tanto las evaluaciones para las líneas de CEDETI? En ventanilla abierta les puedo decir que nuestra media de tiempo de respuesta, una vez que se introduce la solicitud en la aplicación, está en torno a los 60 días, lo cual, bueno, pues creo que es una respuesta ágil. En evaluación técnica. En evaluación técnica. Me refiero a los proyectos de ventanilla abierta. Quizá va más pues, por otras convocatorias, como pueda ser Neotec, que a veces pues, se demora un poco más en el tiempo, y esto pues, responde más a temas de organización y gestión interna nuestra, ¿no? Pues perfecto, pues damos por concluida esta primera ponencia. Muchas gracias, José María, y damos paso al siguiente ponente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.